Gracias por estar con nosotros haciendo iglesia virtual. Este es nuestro tiempo para participar de las ofrendas. Cuenta BCR, colones. Cuenta BCR, dólares. Cuenta BAC, colones. Cuenta BAC, dólares. También podés hacernos llegar tu ofrenda por medio de Simpe Móvil. Recordá indicar el motivo de tu transacción. Diezmo, ofrenda, víveres o apoyo a misioneros. Somos IBE. Comenzando, si usted puede leer los primeros 13 versículos en la casa, cómo Josué comienza a recordarles las grandes obras que Dios había hecho por ellos desde Abraham hasta Moisés. Entonces él comienza a hablarles de eso, cómo Dios a través de Moisés sacó de la esclavitud a su pueblo después de 400 años de opresión. También les habla de cómo luego los llevó y cuidó a cada uno de ellos en el desierto durante 40 años para después darles una tierra prometida en la que ellos no habían hecho nada, no habían trabajado. Ese Dios bueno había hecho por su pueblo esto. Ciudades que ellos no habían construido, frutos y viñas que no habían plantado. Y lo que está aquí diciendo Moisés en los primeros 13 versículos es básicamente recordándole a ellos y recordándonos a nosotros también esta mañana quién es Dios y quiénes eran ellos. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros hoy? Porque usted puede hacer una recapitulación de su vida desde el día en que el Señor te dio salvación. No sé si tiene días, meses, años, pero desde que el Señor llegó a su vida no fue diferente. Dios ha hecho cosas en las cuales usted no ha podido hacer, ¿cierto? Su vida ha cambiado y Dios lo ha bendecido sobre cosas que usted no las ha logrado por sí mismas, ¿no es cierto? Dios lo ha hecho. Entonces nosotros podemos hacer una recapitulación de nuestra vida y decirnos hoy quién es Dios y quién soy yo. Me impresiona a Josué, como decía, porque pese a su edad avanzada, él mantenía esa llama, esa pasión por Dios. Y entonces con ese contexto, Josué esta mañana, a partir del versículo 14, nos va a motivar, nos va a desafiar a tres cosas. La primera que quiero compartir esta mañana con ustedes es que no pierda el temor, la pasión y el celo por Dios. Jóvenes, ustedes tienen corta edad, pero ustedes tienen una vida por delante para seguir y servir al Señor. No pierda el temor a Dios, no pierda la pasión, no pierda el celo por Dios. Y eso va para todos. Jóvenes, adultos mayores, que su vida en su edad ya avanzada mantenga ese vigor, esa pasión por el Señor. Versículo 15, versículo 16 dice: me equivoqué. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Lea las palabras. Después de que Josué les está motivando a esto, después de que le está diciendo quién es Dios, ahora sí viene la motivación, viene el desafío. Y Moisés está diciendo a su pueblo, y Dios nos está diciendo esta mañana acá entre nosotros: ahora pues, debido a lo que es Dios y quién es Dios, ahora pues, iglesia, cristiano, ahora pues, temed a Jehová y servirle. Pero no es solamente servirle. ¿Cómo debemos servirle? Servirle con integridad y en verdad.
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. En otras palabras, vas a servir a alguien. A alguien vas a servir. O sirves a Dios o sirve a los dioses de este mundo. Y los dioses del mundo es todo aquello que le quite la preeminencia a Dios en su vida. A alguno de los dos vas a servir. Entonces, Josué dice: si mal os parece servir a Jehová, entonces escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, aquí viene el desafío también. Josué, no sé qué edad tenía, pero Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerde el contexto. Josué acaba de explicar todo lo que Dios había hecho por ellos. No fueron los israelitas quienes se convirtieron en nación. No fueron ellos los que se liberaron de Egipto. No fueron ellos los que se liberaron de las manos de los enemigos. No fueron ellos tampoco los que tomaron la tierra. Ellos no hicieron que la tierra diera frutos. Ellos no lo hicieron. Fue Dios quien lo hizo. Y entonces, en base a todo lo que Dios había hecho por ellos, Josué les llama y nos llama hoy a nosotros para tener un compromiso de consagración, de una consagración real a Dios por lo bueno, por lo que ha hecho por nosotros. Ahora pues, dice el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses. Hermanos, si Dios va a hacer algo a través nuestro, jovencito, jovencita, si Dios va a hacer algo a través de su vida en esta tierra, debemos tener temor, integridad y verdad. ¿Sabes lo que significa la palabra aquí, verdad, en el hebreo? Yo podría decir, uno puede decir, verdad tiene que ser con sinceridad. Pero hay un significado muy profundo, según la concordancia en hebreo esta palabra. La palabra aquí, verdad, implica confiabilidad, credibilidad. Debemos entonces servir a nuestro Dios con temor, con integridad, con fiabilidad. ¿Sabes? Esos son los componentes que deben permear nuestro servicio a Él. Y no solamente nuestro servicio, eso es lo que debe permear nuestra vida diaria, nuestra conducta diaria. El temor a Dios, la integridad, la verdad. Que el mundo pueda ver a Cristo en usted, credibilidad. Ahí en su trabajo, ahí en su centro de estudio, ahí en el colegio, ahí en la universidad, ahí en la calle. Que Dios pueda verte a ti. Que la gente pueda ver a Dios a través de ti. Pero Josué, ¿sabes? Conocía a su gente. Josué conocía a su gente. Sabía que esta opción de la que está hablándoles aquí no iba a ser para muchos. Algunos la iban a tomar, otros la iban a dejar, la iban a subestimar, como pasa hoy en el pueblo de Dios en el mundo. Subestiman realmente este principio de servir a Dios, de seguirle al Señor, como dice la Biblia, con temor, con integridad, con verdad, teniendo al Señor como prioridad número uno en su vida. Muchos en el mundo caminan de esa manera. Pero José sabía que esa opción, como decía,
no iba a ser aceptada por muchos. Así que lo dice tan claramente como él lo puede decir acá en este versículo. Y entonces dice, si mal os parece servir, o sea, si usted no va a servir a Dios bajo estas premisas que les acabo de decir, entonces elijan. Ya eligieron, en otras palabras, servir a otros dioses. Yo pregunto esta mañana, ¿a quién vas a servir? Es un momento importante hacer esta reflexión. ¿A quién vas a servir? ¿A servir a los dioses, como les dice Josué? ¿A servir a los dioses que sirvieron vuestros padres? ¿O será el Dios que los ha cuidado y guiado durante estas generaciones? Josué nos está confrontando. Y Dios nos está confrontando esta mañana también a nosotros. ¿A quién vamos a servir? ¿A ese Dios que te ha cuidado, que te ha guiado, que ha tenido gracia y misericordia con usted durante los años de peregrinaje que usted tiene en esta tierra? ¿A quién vas a servir? Oramos el miércoles el Salmo 23 y decíamos, Jehová es mi pastor. Y qué bueno saber que tenemos un Dios que es nuestro pastor, que le pertenecemos a Él. Pero también oramos a un Dios que provee. Y cómo Dios a través de los años nos ha provisto de su gracia y misericordia a pesar de que no lo merecemos. Y si vamos a servir a Dios, hermanos, debemos hacerlo como Él dice, temor, integridad. No sé qué van a escoger ustedes, les dice Josué. Y Dios nos dice esta mañana, iglesia, hermano, hermana, yo no sé qué vas a escoger esta mañana. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo veo aquí la pasión, el celo de este hombre por Dios. Estoy a punto de partir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremendo Josué. Hermano, ¿sabes? Estas palabras no son ligeras y sin sentido, las que Josué está pronunciando. No son un estribillo. Hoy esta frase la encontramos pintada en cuadros, colgadas en hogares, la vemos en placas, donde sea vemos esta frase. Pero para Josué eran palabras que no eran ligeras. Eran palabras que tenían el sello de un compromiso en su corazón. No es una frase para tomarla con ligereza, sin tener en cuenta cómo son nuestras vidas y cómo son nuestras decisiones que tomamos día a día. No son palabras para decir mi casa y yo serviremos a Jehová y nuestra conducta, nuestra vida es diferente a lo que dice ahí. No son palabras tan ligeras. No es una frase linda para decorar. Josué está diciendo aquí, si piensas servir a este Dios todopoderoso, bueno y amoroso, que te llevó a ser o a hacer lo que es ahora, entonces elija servir a Dios, yo y mi casa. Me habla de familia, me habla de mi vida personal también, pero también la aplicación habla de una iglesia que debe servir al Señor. Lo que Josué nos dice esta mañana es: tome una decisión, apóyate en ella y vivamos entonces de acuerdo a ella. Que en la vida práctica pueda verse que realmente usted y su casa desean servir al Señor.
Así que no es una frase, hermanos, para Instagram. No es una frase para el estado de Facebook, el estado de WhatsApp. Es una frase que tiene que estar en el corazón. Es una decisión que tiene que estar en el corazón y que se debe plasmar, evidenciar en la vida diaria, ahí en lo interno. No es una frase decorativa. Estas palabras llevan el peso, hermanos, de personas o de cristianos que eligen seguir al Señor. Si usted ha decidido seguir al Señor, estas palabras o esta frase deben entonces pesar en su corazón y en su mente. Esta frase lleva la pasión de un creyente que tiene celo por hacer la voluntad de Dios. Cuando Josué hace esta declaración, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, está llamando a su pueblo a la acción. A la decisión sí, pero también a la acción. Igual hoy, para usted y para mí, Dios nos está llamando a la decisión, pero también a la acción. Todas estas oportunidades que vemos hoy de ministerio, de servicio, son puertas que Dios abre. Son cosas que Dios pone en el corazón del liderazgo con un fin: que esta iglesia sirva al Señor. Son herramientas que Dios da a la congregación, a la gente, a las familias de la iglesia, a su vida personal, jóvenes, adultos, para que usted pueda entonces servir al Señor. Pero hazlo de la forma en que Dios dice. Si no, no funciona. Cuando servimos a Dios con temor, con integridad y con credibilidad, con fiabilidad, entonces yo puedo poner esa frase ahí: mi casa y yo servimos a Jehová. Yo puedo entonces decir en mis oraciones: Señor, que en mi casa y yo te sirvamos con todo el corazón, porque sé que también Satanás hará lo imposible para evitarlo. Entonces yo puedo orar: Señor, que en mi casa y yo te sirvamos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros. Ayúdanos a ser hombres temerosos. La palabra temeroso significa respeto. La palabra respeto reverente a Dios, eso es el temor. Temor a Dios es respeto reverente a Dios, a entender quién es Él y quién soy yo. Entonces lleva ese respeto a Él, Señor. Sí, no vamos a ser perfectos. Claro que sí, no vamos a ser perfectos. Pero el corazón, la pasión, el anhelo está ahí. Y por eso tenemos la oración como el medio para que Dios nos potencialice, para que Dios nos ayude, para que Dios haga su obra. Cuando hay un deseo, una pasión así, déjelo, Dios se encarga. Dios se encarga de hacerlo. ¿Qué harás tú? ¿Tomarás en serio la decisión o responderás con ligereza? Escuche, responderás con ligereza como lo hizo el pueblo. Porque déjeme decirle que el pueblo respondió con ligereza. Mire lo que dice el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, apenas llegó esas palabras, se emocionaron y dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ellos de una vez dijeron, lo vamos a hacer. Quizás por la emoción, por ver a este hombre de Dios desafiándolos, motivándolos, y por ver a un hombre que tenía credibilidad. Y entonces ellos realmente se mostraron con deseos y con intenciones de hacerlo. Y entonces dicen estas palabras, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hermanos, servir a Dios no es tan fácil como un momento emocional que nos haga a veces decir palabras que en el fondo no la vamos a cumplir. ¿Sabes? Y le digo algo que me sucedió hace muchos años, en los años 2001.
cuando nosotros estábamos, la primera vez que yo fui a Colorado, la primera vez que fui a un viaje misionero a Colorado. Nunca había ido a un viaje misionero. Pero cuando yo venía a Colorado, ese fue mi primer viaje allá. Cuando yo venía como estaba este pueblo, emocionado. Nunca dejaré de no venir a Colorado. Siempre vendré a Colorado, en mis adentros. Y me dice el hermano que me llevó cuando veníamos de camino: Juan, ¿qué te pareció el viaje? Y le digo: hermano, hasta me puse a llorar con él ahí. Realmente Dios tocó mi corazón. Yo quiero seguir, me gustaría seguir viniendo. Entonces me dice: pero entonces vas a seguir viniendo. Y ahí fue donde yo le dije: no me comprometo todavía, voy a orar. Nunca se me olvida que yo pasé 2 semanas orando. Yo: Señor, tú sabes que en mis emociones deseo hacerlo, pero yo no quiero ir emocionalmente. Y cuando Dios, como les decía, deje que Dios te dé la paz y la tranquilidad para hacerlo. Y cuando Dios tocó mi corazón y me dijo: siga, yo nunca dejé ir a Colorado. Así es la vida cristiana, hermanos. A veces nos emocionamos con el mensaje, pero qué bueno, porque eso tiene que sensibilizar el corazón. Pero si te sensibiliza, llega a tu casa y ore: Señor, hoy me tocaste. Tú sabes que me cuesta esto. Tú sabes que es para mí difícil tomar esta decisión. Pero Padre, yo te pido que tú lo hagas por mí. Que me ayudes, que me convenzas, que me animes, que me motives. Yo lo hará. Yo lo hará. Josué les dice algunas cosas que hacen que los israelitas miren más profundamente que simples emociones. Seguir a Dios no es fácil, como dije. No es fácil. ¿Sabes? Josué no se creyó estas palabras. Vea que me estoy confundiendo con Josué y con Moisés. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno compara a Josué con Moisés, uno ve a Josué aquí chiquitito y ve al gran Moisés. Así es. Porque uno ve el trabajo que también hizo Moisés en la vida de Josué. Pero Josué no se fía de las palabras que le dice el pueblo. La segunda motivación, y esto nos lleva a la segunda motivación, porque Josué no se fía de esas palabras: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. En ese momento él todavía no está muy convencido. Y viene una segunda motivación: comprenda que seguir a Dios es algo serio. Es algo serio. Dice la Biblia, versículo 16: entonces el pueblo respondió, dijo: nunca tal acontezca. Pero me equivoqué. Versículo 19: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis, después de que ellos dicen vamos a seguir al Señor, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Si están decididos a hacerlo, yo quiero recordarles que esto es algo serio, que esto no es algo emocional. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Estas palabras nos enseñan el carácter de Dios. Josué lo que nos está enseñando acá es el carácter de Dios, sobre la esencia de quién es Dios y cómo seguirlo. No es un pensamiento emocional, como dije, seguir a Dios. No es una decisión tampoco a la ligera. Es radicalmente diferente. Es entender que Dios es santo. Que Dios es santo.
Es una decisión radicalmente diferente a simplemente darle 1 hora y media cada domingo a Dios. No es darle 1 hora y media cada domingo a Dios. Seguir a Dios es tener claro que Él es un Dios santo, es un Dios celoso, que demanda completa adoración. ¿Qué significa esto? Que usted en su trabajo, en su lugar de estudio, tenga un corazón adorador a Dios, diferente. Eso es algo serio. Es fácil uno agarrar la Biblia y señalar a los israelitas acá y juzgar su conducta y sus fracasos. Pero ¿qué diremos? ¿Qué diremos de nosotros hoy en la actualidad? ¿Qué diremos? ¿Cuán cerca caminamos del Dios vivo y verdadero? Decimos de los israelitas que fueron unos fracasados, unos desobedientes. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué cosas hacemos que expresen nuestra adoración y nuestra obediencia a Él cada día? ¿Qué cosas? ¿Por qué Dios exige completa adoración? Porque Él es la única razón, hermanos, porque es la única razón por la cual usted y yo fuimos creados. Fuimos creados para adorar al Señor. Isaías dice: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra y todos los llamados de mi nombre. Y dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hemos sido creados, hemos sido salvos solamente para la gloria de Dios. Él entonces merece toda nuestra devoción y merece toda nuestra adoración. Los domingos cuando nos reunimos, los lunes cuando estemos en los centros de trabajo o centros de estudios, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, en las cosas que hacemos todos los días. Él merece toda nuestra devoción y toda nuestra adoración. Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Isaías dice, 48, por amor de mi nombre, vea las palabras que dice, por amor de mi nombre diferiré. La palabra diferiré significa atrasar, postergar. Entonces Dios, por amor a su nombre, atrasa o posterga, que dice, mi ira. Dice, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. En nuestro caso, para no disciplinarnos. Pero mira, el versículo 10. He aquí, te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Hermanos, no es que el pueblo de Dios merezca misericordia. No es que usted y yo merezcamos misericordia porque nos equivocamos en algo y porque me equivoqué, sí, pero yo soy más bueno que lo que hice. No es por eso que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia por nosotros por amor a sí mismo y para alabanza de Él, dice. Dios la da para glorificarse a sí mismo. Es lo que me enseña este pasaje. Y también, por supuesto, para seguir llevando a cabo su plan eterno.
Porque su plan eterno es que a través suyo y a través de mi persona, muchas personas puedan conocer a Jesús. Ese es el plan eterno que Dios tiene para nosotros como creyentes, como iglesia. Dar a conocer al Señor, porque cuando damos a conocer al Señor, estamos juntando personas a la familia espiritual. Y cuando la familia espiritual está, esa familia es para adoración de Dios con su vida. Entonces, Dios tiene misericordia por amor a sí mismo, para que a través de ella se glorifica en su vida y en mi vida. Y yo no sé cómo está su vida hoy. Si su vida está alejada del Señor, si has tomado decisiones equivocadas, si no estás caminando, siguiendo al Señor, si no estás sirviéndole al Señor con temor, con integridad y en verdad, yo no lo sé, usted sí lo sabe. Yo no sé cómo está su matrimonio. Yo no sé cómo está su vida personal. Dios sí la sabe. Pero sabe, yo quiero decirle esta mañana que Dios dice que por amor a sí mismo Él puede extender su misericordia para glorificarse a través de ella. En su vida, en su familia. Dios lo hace. No porque lo merezcamos. Gracia se llama eso. Su gracia sigue extendiéndose. Lo hace por amor a su nombre. Versículo 20 de Josué dice: el pueblo entonces dijo a Josué, otra vez, no sino que a Jehová serviremos. El pueblo, después que Josué le muestra quién es Dios, entonces el pueblo dice, no sino a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, ok, la segunda vez estás confirmando tu deseo, ya creo que no es tan emocional. Entonces dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? Testigos somos. Testigos somos. Ustedes son testigos. Lo que está diciendo aquí Josué, ustedes son testigos contra ustedes mismos al elegir seguir a Dios. ¿Se da cuenta que no es fácil seguirlo entonces? Cuando tú eliges seguir a Dios, entiendes que es algo serio, entiendes que es un Dios santo, entiendes que es un Dios celoso, y entonces vas a entender entonces que no es una decisión que se debe tomar a la ligera. Y él continúa en el versículo 23 y dice, quitad pues ahora, ok, ya decidieron, quitad pues ahora los dioses que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Si realmente decides seguir al Señor, algunas cosas entonces deben de cambiar. Algunas cosas. Y esas cosas que deben de cambiar, solo usted y el Señor lo sabrán. Algunas cosas hay que cambiar. Tienes que dejar, dice aquí Josué a los israelitas, tienes que dejar de lado los dioses extranjeros. Tienes que dejar de confiar en otras cosas que no sea Jehová. ¿Cuánto confiamos en ese Dios verdadero? Y entonces Josué les dice, después de que les dice, si ustedes han elegido, ustedes son testigos de sí mismos. Es un compromiso entre usted y Dios. Y Josué les dice, inclinad vuestro corazón. ¿Sabes? Cuando Josué les dice aquí, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Esta frase, hermanos, inclinad vuestro corazón, es una frase muy importante, muy significativa. Tiene 3 implicaciones. Inclinad vuestro corazón a Jehová. Es tener
una predisposición genuina a obedecer al Señor. Es entregar cada área de la vida al señorío de Cristo. Y es dejar de lado aquellas áreas ocultas que practicas. Cuando tú le vas a decir al Señor, Señor, quiero inclinar mi corazón a ti, tienes que tener en cuenta obediencia, reconocer el señorío de Cristo en su vida, dejar que Él realmente sea el Señor de su vida, la autoridad de su vida. Y tienes que decidir dejar de lado aquellas áreas ocultas que practicas. Y por supuesto los israelitas se comprometen que lo iban a hacer, que iban a estar dispuestos a obedecer. Y el versículo 24 dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Bueno, cuando Josué escuchó estas palabras, entonces la Biblia nos dice que Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día. ¿Cuál fue el pacto que hizo? Entonces el versículo 25 dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y dice la Biblia, en el versículo 28, y envió Josué al pueblo, después de estas palabras, cada uno a su posición. Josué los anima a tener un compromiso. Hermanos, no tenemos que levantar una piedra para tomar una decisión hoy, para que esa piedra sea nuestro testigo. Porque tenemos un testigo que es una roca: Jesús. Jesús es el testigo cuando usted toma una decisión por Él. Cuando uno se compromete con el Señor, Jesús es esa piedra que uno levanta como testigo de que he decidido, como dice la canción, seguir a Cristo. Que he decidido servir al Señor con temor. Que he decidido servir al Señor con integridad y en verdad. Ese testigo es Jesús. Y Él estará siempre vigilante. Y por supuesto usted mismo será testigo. Hermanos, cuando yo leo estos versículos y veo que Josué está haciendo un pacto y está tratando de hacerle que el pueblo levante unas piedras ahí como testigo, claro que tiene muchas implicaciones y todo, pero solamente creo que eso era para servir de testigo a la siguiente generación que venía después de él, para que la siguiente generación pudiera ver ese compromiso ahí, les recordara ese compromiso a la nación que venía después. Y hermanos, pensando en esto, Dios ha hecho maravillas entre nosotros, ¿no es cierto? Somos una generación que por muchos años hemos crecido en una iglesia con sana doctrina, con raíces sobre la necesidad de evangelizar. Las raíces de esta iglesia con Don Bill Murdoch era una iglesia evangelizadora. Esas son las raíces de esta iglesia. Somos una generación entonces que hemos crecido en ese buen ámbito de una buena sana doctrina y de la necesidad de evangelizar al perdido. Hasta el día de hoy la iglesia no ha dejado de proclamar a Cristo, y gracias a Dios por eso. Hasta el día de hoy podemos decir que la iglesia nunca ha acomodado su mensaje a las personas, y gracias a Dios por eso. Y tenemos que seguir orando para que eso nunca suceda en esta iglesia. Es algo que debemos orar siempre. No es algo que usted lo debe dejar por sentado.
de que la iglesia Emanuel, el lugar donde se predica la sana doctrina. No debes dejar eso por sentado. Porque vendrán después otros que quizás no lo hagan. Por eso debemos orar para que Dios proteja a esta iglesia, para que siempre su mensaje nunca se acomode a las personas. Sería trágico, hermanos, entonces, que la generación que nos sigue, sería trágico que todos esos jovencitos, todas las personas jóvenes que nos siguen de esta iglesia, sería trágico entonces que la generación que nos sigue no vaya por ese mismo rumbo. Cuando la iglesia pierde su rumbo, sus raíces, entonces será trágico para nuestra juventud. Sería trágico, hermanos, que quienes estamos al frente hoy no sirvamos a Dios con temor, con integridad, con confiabilidad. Eso sería funesto para las generaciones que nos miran y que nos siguen. Sería trágico eso. Caminemos en pos de Dios para que tus hijos, para que nuestros hijos puedan ser testigos, hermanos, para que ellos puedan ser testigos de la gloriosa obra de Dios en tu vida y en la vida de esta iglesia. Camine en pos de Dios. Que cada persona que sirva en este lugar sea un ejemplo de temor, de integridad, de celo y pasión por Dios. Que la generación siguiente pueda decir de nosotros que seguimos o que hicimos más bien todo nuestro esfuerzo por ir donde Dios quería llevarnos a fin de extender su reino. Que las generaciones que nos sigan puedan recordar que la iglesia estuvo en Siria apenas empezando una capacitación. Que en los años que vengan puedan recordar que Dios levantó hombres y mujeres, familias que están allá al otro lado del mundo predicando de Cristo. Eso es lo que tiene que ver nuestras generaciones. Ese es el compromiso, ese es el pacto que nosotros tenemos que hacer con el Señor. Señor, permítanos ser una generación que verdaderamente te siga, te sirva y que los demás hagan lo mismo, los que nos siguen. Que sea una iglesia que siempre proclame la sana doctrina. Que sea una iglesia que nunca dejó de predicar el evangelio de Cristo y nunca se acomodó a las personas. Eso no es fácil. Eso es algo serio. Josué fue un hombre que transmitió siempre valor, esfuerzo, dedicación, servicio, fidelidad, compromiso a su generación. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy por nuestra generación? Nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo para impactar nuestras familias, nuestros hijos? Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo también? Eso es comprender que seguir a Dios es algo serio. No es para tomarlo livianamente. No, hermano. No es para seguir jugando a la iglesia, para llenar la conciencia ahí cada domingo. No, eso no es seguir a Dios con seriedad. Y por supuesto todos tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Pero qué bueno que esta mañana Dios nos está desafiando y decirnos: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Es comprender que seguir a Dios es algo serio. ¿Qué responsabilidad tenemos al frente? Hermanos, ¿qué responsabilidad tiene este liderazgo, esta iglesia? Somos llamados a asumir un compromiso, hermanos, no de palabras, sino de hechos. Somos llamados a dejar una influencia santa que refleje una verdadera comunión con Dios. A eso somos llamados.